Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual de la semana uno. El día de hoy vamos a checar los temas correspondientes a los recursos académicos que tiene la plataforma. Espero que les sea
Listo, espero se escuche bien. Vamos a retomar la sesión. En esta sesión de espacio abierto virtual, lo que vamos a empezar a revisar son los temas académicos correspondientes a los recursos de la unidad 1. Recuerda que este domingo se cierra la plataforma para que puedas ir teniendo en cuenta la carga de tus archivos en tiempo y forma. Si tienes alguna situación, házmela saber para poder apoyarte, pero procura entregar a tiempo las dos actividades integradoras y realizar también las demás actividades formativas y socioemocionales correspondientes a esta semana 1, el periodo de regularización académica. Hay que tener en cuenta que este periodo es muy importante porque es el que te va a permitir o dar la facilidad de ir avanzando en pues en tu plan de estudios, que tú mismo has tomado la decisión de estudiar. ¿Ok? Entonces vamos a revisar la información y bueno. Aquí una de las preguntas es, ¿consideras útiles las estrategias de aprendizaje? Claro que sí, es una herramienta eh, indispensable para quien está estudiando. Todos estudiamos distinto, todos estudiamos de una manera diferente a nuestro ritmo, nuestra forma de captar el conocimiento, procesarlo y demás. Algunos tendrán una facilidad mayor, otros tendremos algunas áreas de oportunidad, otros costará trabajo, etcétera. Por eso es importante que en la actividad integradora 1 que tú respondes conocimiento de sí mismo, analices y detalles cómo tú vas, quién eres, cómo eres, qué herramientas tienes, cuáles son las que te cuestan trabajo, que vayas desglosando todo ello para irte conociendo mucho mejor. Eso también nos ayuda mucho a cumplir con estas estrategias de aprendizaje. Sobre todo las estrategias de aprendizaje están divididas de acuerdo a lo que se quiera aprender. No va a ser lo mismo aprender para matemáticas que aprender para geografía, es distinto. Pero también las estrategias de aprendizaje son variadas. Por ejemplo, hay cuestionarios, ¿no? Por ejemplo, hay con base a dibujos, por ejemplo, hay de sondeo, ¿no? Por ejemplo, hay que puedas trabajar online, es distinto. Cada estrategia de aprendizaje es distinto y de acuerdo a la facilidad que para ti sea retener esa información, vas a elegir la estrategia de aprendizaje más adecuada. Por eso también te pregunta ahí qué estrategias vas a utilizar, ¿no? Para fortalecer los hábitos de estudio. Por ejemplo, ahorita lo que vamos a ver es qué es una estrategia de aprendizaje. Para comprender nosotros qué es, bueno, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a desglosar, ¿no? Con estas palabras. Esto viene en su recurso de semana 1. Una estrategia es un plan general para alcanzar un logro o una meta, ¿no? Es cómo le vas a hacer. Si tú lo sumas al aprendizaje, que es la adquisición del conocimiento, por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Si estos dos conceptos tú los sumas, vamos a tener estrategias de aprendizaje que lo podemos definir como secuencias de actividades cuya ejecución tiene el fin de facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento. Ahora, ya que sabemos para qué nos ayudan las estrategias de aprendizaje que finalmente nos van a fortalecer lo que nosotros queremos aprender, bueno, como les mencionaba, es importante que ustedes se conozcan, sepan ustedes qué se les facilita y qué se les complica, porque con base a eso es lo que vas a trabajar, ¿no? Con base a eso también vas a aprovechar y sacar y explotar positivamente tus capacidades personales. Y en cuanto tú estés más bien organizado, bien planificado y te conozcas como estudiante y te sinceres y digas, a mí esto me cuesta trabajo, así como esta parte que ustedes respondieron, eh, me falta concentrarme, se me dificulta concentrarme, me distraigo fácilmente, me cuesta esto, aquello, eso está muy bien porque son cuestiones que puedes trabajar y claro, superar.
¿A qué te viene esta parte? Porque la mayoría de nosotros somos algo negativos, entonces nuestro cerebro generalmente piensa la parte negativa de uno, ¿no? Entonces aquí dice que hagas una lista con las frases que te pudieran ayudar a a mejorar este aspecto, ¿no? Y por ejemplo viene aquí, el punto número 1 dice, haz 2 listas. Una lista donde eh, tú describas qué no eres o qué te cuesta trabajo, ¿no? La otra sería, el punto número 2 dice, analiza la primera lista y piensa en lo que puedes hacer para superar eso de lo que no te sientes capaz. O sea, vas a poner esa información posteriormente, vas a poner eh, qué es lo que no te sientes capaz. Y la tercera es, táchalo. Enseña a tu cerebro que sí puedes y prográmalo a que es capaz de hacer lo que tú no creías que eras capaz de realizar, ¿no? Es un entrenamiento. Muchos podrían decir que es algo pegado a la programación neurolingüística, que es cambiar ciertas palabras, ¿no? Que muchas veces son las que generan bloqueos mentales, a palabras o frases que pueden facilitar que el cerebro destrabe y descodifique esa información y sea mejor lo que se está viendo, percibiendo y aprendiendo. Ahora, ¿qué te ayuda también mucho? Reflexionar. Si tú te das cuenta, aquí vienen unas ciertas preguntas que sería favorable que plantearas, porque estas van a ayudarte a analizarte, sobre todo para plantear las metas. Al generar estas estrategias de aprendizaje, puedes planteártelas. ¿Por qué? Porque primero necesitas saber qué quieres y a dónde quieres llegar como estudiante, qué necesitas y qué tienes para lograrlo, y por qué lo quieres y por qué para ti es importante y cómo puedes hacerlo. Ajá. Eso te va a ayudar mucho. Por eso esa tabla, ese calendario de actividades de lunes a domingo, les ayuda muchísimo. Créanme que tiene así un peso bien importante como estudiante. Eh, También una de las preguntas que ahí viene es establecer un lugar de estudio. Ese lugar de estudio, eh, voy a ver si se ve bien mi cámara porque se traba un poquito. Es el lugar de estudio donde tú vas a trabajar, ¿no? Donde tú vas a estudiar. Algunos van a hacer la sala de su casa, irse a un café internet, en su trabajo, en pilares, etcétera. Está muy bien, pero que eso tenga, eh, vamos a decirlo así, las comodidades en las cuales cuando tú estés haciendo tus actividades, estudiando, tú puedes lograr concentrarte y estar eh, concentrado, ¿ok? Quitar todos aquellos distractores que nos pueden robar la atención, sobre todo si identificamos que nos cuesta trabajo concentrarnos, que nos distraemos fácilmente, que se nos puede olvidar las cosas muy rápidamente, ¿no? Esas serían cuestiones que hay que checar cuando elegimos nuestro lugar de estudio. Ya después que estamos viendo este factor, pues sí, que es importante tener esas estrategias de estudio. Eso es lo que yo les decía. Hay diferentes tipos de estrategias, ¿sí? Hay cuestionarios, mapas, videos, microapuntes como es el acordeón. Hay muchísimos y son diversos. Todo va dependiendo del tema y todo va dependiendo a si son eh, cognitivos, si son de contenido, etcétera, como esta diapositiva que estaba acá. Tienen una finalidad, pero utilícenlos. La verdad es que son bien, bien importantes para que ustedes puedan sentirse que están aprendiendo, que están poniendo en práctica ese conocimiento, que se están cumpliendo los aprendizajes esperados y que sí están viendo los resultados al momento de estudiar. Sí es tener una calificación, sí es cumplir, sí es hacer la actividad, eh, sí es avanzar módulo por módulo, pero también es importante tener conocimiento, saber qué estoy aprendiendo, ¿no? Para que eso tenga un mayor significado para mí como estudiante que soy ahora.
Y esas son por la parte de las estrategias de aprendizaje, que es algo que viene en el recurso de esta semana. El otro son mucho de lo que está basado este módulo, particularmente es de la comunicación, tanto oral como escrita. Entonces tenemos que ver, ¿no? Las diferencias que existen entre cada uno. Ahí mismo, en sus recursos viene, ¿no? Esta información. Y finalmente la comunicación es un proceso de intercambio entre dos o más personas, ¿no? Que se quiere transmitir un mensaje. Yo quiero que esa o esas personas sepan y estén enteradas de lo que yo quiero decir. Como parte del ser humano estamos comunicándonos constantemente. Tenemos la necesidad, ¿no? Por nuestra naturaleza, ¿no? Igual como los animales se comunican, por ejemplo, un perro hace un ladrido, el otro le sigue, ¿no? Y ya están ahí echando ladridos. Ellos están comunicando, no sabemos qué quieren decir, ¿no? No sabemos con exactitud qué se están transmitiendo, pero un mensaje se están comunicando. Nosotros igual, pero es un proceso un poco más complejo. Y primero empezamos por el emisor. Seguramente tú recordarás, en la parte de la comunicación hay un emisor y un mensaje y un receptor. Muy bien, pero muchos han hecho una investigación acerca de la comunicación y han hecho una ampliación más de este proceso de comunicación, donde hay un emisor que es el sujeto que envía el mensaje, eh, donde hay una concepción de ideas, ¿no? Yo quiero decir esto, como ahorita yo soy la emisora y tengo las ideas que yo les quiero transmitir en este espacio. Se están codificando esas ideas, esas palabras, ¿no? Esas palabras que a su vez forman una oración y a su vez un párrafo y a su vez todo un texto más complejo, ¿no? Luego se transmite este mensaje donde ustedes me están viendo, escuchando, ¿no? Donde está un mensaje gráfico visual, que es lo que ustedes están viendo en la pantalla. Posteriormente ya llega a ustedes, que son los receptores de esta información, lo están interpretando, lo van a decodificar de manera que estemos en la misma sintonía, que sea coherente y que todo eso va a conformar el mensaje que yo les estoy transmitiendo. Y por último, la comunicación no es cerrada, no es de mí para ustedes, debe de ser con una retroalimentación. Y esto va de la información que se devuelve al receptor. Ajá, del receptor al emisor. Y así se va dando la comunicación. Siempre va a estar activa, siempre va a estar en un constante movimiento, donde el emisor va al receptor y luego el receptor se vuelve un emisor también. Y así está la comunicación continuamente. ¿Qué más? Bueno, sí hay diferentes tipos de comunicación, que es lo que ustedes tienen que distinguir en sus actividades. Uno de ellos es la comunicación verbal y la otra es la comunicación no verbal. La comunicación verbal la vamos a conocer porque es el envío y recepción de signos que se ocupan para producir un mensaje. Y se pueden dividir en comunicación oral, que es por medio de signos expresados en palabras habladas, y la comunicación escrita, que es en papel o aquí en computadora o cualquier otro soporte no sonoro, que son estos, que son nuestros celulares, etcétera. La comunicación no verbal es todo lo que tiene que ver con gestos, posturas, movimientos, todo lo que el cuerpo está haciendo. Por ejemplo, yo soy una persona que hago mucho en las manos, ¿no? Igual hace muchos gestos, entonces también trajo esta parte de la comunicación no verbal, ¿no? También la podemos conocer simplemente por un gesto que haga, ¿no? Y ya nosotros conocemos que es el silencio o ¿no? Que está bien. O el que simplemente hacemos la parada a la combi y el conductor ya sabe que estamos solicitando que se detenga para nosotros utilizar el servicio. Dice aquí, en conclusión, la comunicación es un proceso que se realiza día con día. No hay momento del día que tú no te comuniques. Siempre va a ser así. Y en este tipo de estudio que es en línea, es más probable que te comuniques de manera escrita. Por eso te sugiero, si tú vas a escribir un correo, un mensaje hacia tu tutor,
hacia el SAME o la SAME o hacia una servidora, utilices esta parte de la construcción de la comunicación verbal de manera que se entienda, exprese lo que tienes que expresar y que cuando solicites algo lo hagas de manera clara y lo hagas de manera coherente, porque la educación que tú estás percibiendo ahorita es de manera en línea, no estamos cara a cara y aún así sería lo sugerente, ¿no? Que fuera claro, que lo que tú pidas seas claro, concreto y preciso. Muy bien, eso es la parte de la comunicación, pero es importante que ustedes identifiquen lo verbal y no verbal para que cuando les pregunten qué diferencias ubicaste en la realización de la actividad en función de lo verbal y no verbal, lo puedas responder. ¿Correcto? ¿Y por qué es importante que nos comuniquemos? Es nuestra necesidad como seres humanos. Así como vemos que los gatos, los perros se comunican, nosotros igual. Ayuda y facilita la coordinación y fluidez en las relaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, pues sí, oye, trae la leche, se acabó, pero yo estoy comunicándome para que se cubra una necesidad. En nuestro trabajo, ¿no? Necesito que se haga la solicitud de los artículos de limpieza, ¿no? Por ejemplo. Esto a su vez va a generar un buen ambiente. Mientras yo estoy comunicando lo que necesito dar a notar, esto va a ayudar bastante a generar un ambiente más fluido, sano y claro, donde uno se sienta más a gusto. Al igual, la comunicación nos ayuda mucho a informar, persuadir, regular y motivar, y entre muchas otras situaciones más. Entonces, es importante sí comunicarnos, pero también hacerlo de una manera adecuada, identificando muy bien lo que es no verbal y lo verbal y utilizarlo adecuadamente. Lean el de comunicación asertiva. Es una herramienta que mucho en psicología se promueve para poder dar a notar estas inquietudes que muchas veces como seres humanos tenemos y que a veces no tenemos esta facilidad de comunicarlo porque no nos sentimos seguros o no sentimos que tenemos las palabras adecuadas para hacerlo. Entonces, léanos, se lo recomiendo bastante. También, ¿qué tenemos? Tenemos los acentos. ¿Qué me di cuenta que falta? Que en algunas actividades identifiqué acentos. Perdón, me seca mucho la garganta. Un acento nos va a ayudar, o más bien, la finalidad es una buena ortografía, ¿no? Pero el acento se utiliza para dar énfasis a las palabras que, para dar una buena pronunciación adecuada a las palabras. Si ustedes recuerdan, en algún momento ustedes vieron esta parte de dividir palabras por sílabas. Y las dividías entre agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Y te decían, donde tú notes más fuerza en el acento, ahí tú tienes que marcar con una tilde que va, ¿no? Para ello es importante saber y tener en cuenta siempre las reglas de acentuación ortográficas. Cuándo se acentúa una aguda, cuándo se acentúa una grave, una esdrújula y una sobreesdrújula. Vamos a checar. Cuando nosotros vemos textualmente el acento o la tilde, es porque ahí es una sílaba tónica, como dice aquí. La sílaba tónica es aquella sílaba que suena con mayor intensidad en la palabra, y ahí ponemos el acento. Depende de donde se encuentre, perdón, vamos a ponerlo. Las agudas tienen que cumplir esta regla ortográfica. Son las que terminan en NS o vocal. Esa es la regla ortográfica. Palabras que terminen en NS o vocal, ahí pongo un acento. Aquí está. ¿Correcto? Avión es un ejemplo que termina en N. Beber termina en vocal, al igual que café. Autobús termina en S, ¿ok? Y ahí ponemos el acento textual. La excepción en la regla ortográfica nos dice, cuando terminan en
en S y hay una consonante antes. Aquí la diferencia es que está la S, pero hay una consonante, no es una vocal, ¿ok? Ahí yo no voy a poner un acento porque no cumple con la regla ortográfica. Esto sería para las agudas. Para las palabras graves, perdón, la clave es identificar lo que dice la regla ortográfica. Cuando no terminan, que es lo contrario a la aguda, cuando no terminan en NS o vocal, ¿ok? Por ejemplo, ángel, si yo lo divido por sílabas, AN sería una, GEL sería otra. Yo acentúo ángel porque termina en cualquier otra que no sea NS o vocal, y acentúo. Azúcar, de igual modo, y así, ¿ok? Voy acentuando. La excepción dice, cuando terminan en S y antes hay una consonante, o sea, lo mismo. Si hay una consonante, yo voy a acentuar. Caso contrario, la aguda. Esto es muy básico para ubicar los acentos. Ahora, las esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Aquí no hay NS vocal, sino esta esdrújula o sobresdrújula, yo pongo acento, ¿ok? Eso sí no se nos tiene que olvidar. Ahora, hay un acento que lleva también las mayúsculas. Todas las mayúsculas llevan acento, ¿ok? Como aquí viene. Sí se pone acento. Aquí lo pone claramente. Hay trabajos que yo he visto que entregan con pura mayúscula. No es lo correcto, ¿ok? Solamente ponemos mayúscula si necesitamos que el lector, si necesitamos que se capte que captemos la atención del lector. Ahí yo tenía, o resaltar una información importante, pongo mayúsculas, pero no todo el texto va en mayúsculas, ¿ok? Si no, faltaríamos a la regla ortográfica. Si yo voy a poner atención y necesito que el lector preste atención, ahí yo pongo un acento. También están los monosílabos, que son palabras de una sola sílaba, como aquí lo indica, y no se tildan, a menos que se quiera distinguir el significado de lo que lleva por nombre tilde diacrítica o diacrítico. Por ejemplo, el monosílabo se. Ese es un ejemplo de varios, el sí también. Por ejemplo, se sin tilde es un pronombre, que es lo que ustedes tienen que identificar en clases de palabras. Y el otro sería se. Se usa tilde en la forma del verbo ser o saber. Por eso se pone acento. No sé, porque yo lo estoy utilizando como saber, ¿no? O como verbo. Entonces aquí sí puso acento. Pues es muy importante que cuando ustedes hagan su trabajo, su texto, lo lean en voz alta, para que ustedes escuchen qué entonación tiene esa palabra y si lleva acento o no lleva acento, ¿ok? Esa sería mi recomendación para que ustedes chequen. Hay diferentes tipos de acento y hay acentos que se llaman cuando se conjugan las palabras, sobre todo los verbos. Ajá. Si estamos hablando en pasado, ahí también se acentúan al final, ¿ok? Comencé, cosas así, palabras así son las que se acentúan. Ahí veo yo un área de oportunidad. A algunos les puse ese apoyo para que checaran cómo revisar dónde va y empezar a utilizar. Bueno, hay un acento que se llama prosódico y el prosódico se pronuncia, pero no se escribe, ¿ok? Yo les digo, tienen que leer sus trabajos en voz alta y revisar cómo se escucha. El siguiente sería el ortográfico, que es el que se pronuncia y se escribe. Y ahí va la tilde, ¿ok? Ese es el ortográfico. Y aquí ven los ejemplos, son los que ya mencioné anteriormente.
El diacrítico también se expresa con una tilde, que es el que ahorita también ya dije, el que lleva un pronombre y que lleva un verbo, ¿ok? Como pasa aquí. Por ejemplo, en este caso sería en pronombre y en artículo. Al igual, aquí en pronombre y en verbo. Todo depende mucho cómo se utilice, ¿ok? Por eso hay que leer muy bien las reglas, los signos de acentuación. Tiene que leer muy bien para que ustedes vayan identificando y que hay diferentes tipos de acentos. Eso, si recordamos, eso lo vemos a nivel medio, lo reforzamos a nivel, más bien, lo vimos a nivel básico, primaria, secundaria, y lo reforzamos en preparatoria, el uso de acentos, ¿ok? Para que nosotros en este módulo particularmente que van a elaborar documentos, presten mucha atención a cómo se realizan, ¿ok? Cómo se realiza el acento. Si no estás muy seguro, apóyate de la herramienta de Word, el autocorrector, para que Word lo que hace es que si escribes mal una palabra, te la marca. Tú con clic derecho le das y ya te viene cómo debe ser escrita y la seleccionas. Al igual, llega a detectar cuestiones de redacción y te sugiere dónde poner la coma o si va una coma ahí o no va la coma. Entonces, utilícenlo mucho. También es una muy buena herramienta. Y hay otro recurso que se llama conectores. Eso de conectores nos facilita mucho cuando estamos redactando el texto, porque luego este módulo tiene esa particularidad, ¿no? Y la idea, o se nos va, o ya no sabemos qué más escribir. Entonces el conector nos ayuda mucho a poder hilar esa idea y siga teniendo congruencia y siga siendo coherente ese texto, se amplíe, sobre todo cuando estamos trabajando introducciones, cuando estamos trabajando conclusiones. Es algo que nos puede ayudar muchísimo para que nosotros vayamos identificando cómo utilizarlas, porque hay diferentes tipos de conectores, son los que ustedes ven aquí. Hay conectores de ampliación, que son los que están acá arriba, ¿no? Los que añaden, los que van a ampliar, los que va a pasar de un tema a otro, pero sin cortar abruptamente la idea, sino va a poder trabajar, ¿no? Una idea con la otra. Hay conectores de causa y efecto, como dice aquí. Hay conectores de finalidad, ¿no? Eso nos ayuda mucho a las conclusiones. Hay de contraste, cuando por ejemplo, hay una actividad que se llama la reseña y tú vas a contrastar la idea de un autor con otra, entonces aquí también te puede ayudar mucho de contraste, de concesión, de condición, de tiempo. Son diversos y ojalá le puedan dar esa revisión y esa lectura correcta a este recurso que va a apoyar mucho a la redacción, va a apoyar mucho a que ustedes también se sientan seguros de de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes están construyendo en en sus textos. Ojalá lo puedan utilizar, leer y revisar para que ustedes sea un buen pilar en esta parte de la realización de textos, no se vea limitado el vocabulario. A veces nos sentimos no tan seguros porque tenemos un vocabulario muy reducido, ya sea para la parte oral y la parte escrita también. Entonces no queremos muchas veces hacer este tipo de actividades porque no hacemos algo para mejorar, ¿no? Este tipo de necesidades que tenemos como estudiantes y sobre todo por ser en este momento esta investidura que tienen ustedes de escritores, ¿correcto? Te lo recomiendo mucho que lo chequen y que hagan
un uso adecuado de este gran recurso que tienen. Ahora, el siguiente es clases de palabras. Ustedes tienen que identificar ciertas palabras en su texto. Lo que tienen que ustedes es que identificar verbo, adjetivo, no todas las que vienen aquí, pero eso no quiere decir que no lo revisen. También, para que este vocabulario que nosotros tenemos tenga mayor amplitud, necesitamos conocer las clases de palabras, o sea, eh, cómo está compuesta una oración y un párrafo, ¿no? Más bien una oración que constituye un párrafo. Desde un sustantivo hasta un pronombre, etcétera. Estos son diferentes. Tenemos sustantivos, como viene aquí, y esos son nombres de cualquier persona, lugares o cosas particulares que identifico. Por ejemplo, yo les sugeriría, al momento que están haciendo la actividad integradora número 2, que es mi historia, a propósito, construyas la oración que va a tener el contenido de palabras, las clases de palabras, perdón, para que te sea más fácil, ¿no? Por ejemplo, ok, me piden sustantivo, pues pongo mi nombre y posteriormente el verbo, ¿no? Y los verbos son diversos, no hay bronca con ello. Y a la vez le pongo un adjetivo, ¿no? Soy Iracema Méndez, a mí comer, me gusta comer garnachas, ¿no? Pero considero también que soy una mujer simpática, ¿no? Entonces ya tengo 3 clases de palabras, ya solamente tengo que poner la colorimetría que me están pidiendo, ¿no? Y así voy construyendo, pero sí lo que tengo que hacer para identificar las clases de palabras, pues es conocerlas. Si no las conozco, me va a costar mucho trabajo reconocerlas y que estén correctas, ¿no? Y de eso se trata, que esté la actividad, que esté correctamente bien elaborada. Ahora, son diferentes, cada una es diferente, una función diferente, lo único que tengo que hacer es ponerlo en práctica como se está solicitando. ¿De acuerdo? No se les olvide en su actividad identificar estas clases de palabras. Ahora bien, a mí me gusta tocar mucho este tema, que es, ¿qué esperas tú de estudiar el bachillerato? A mí me gusta mucho platicarlo con ustedes. Entiendo que por este momento pues no hay conectados, pero yo creo que ustedes esperan muchas cosas, ¿no? Y entre ellas es tener su certificado de preparatoria, porque recién terminaste la secundaria, lo que sigue la preparatoria, que posteriormente están sus planes quizá estudiar una carrera, o porque necesitas eso para trabajar, ¿no? O porque simplemente postergaste por mucho tiempo la preparatoria y llegó un momento que decidiste ya estudiar, ¿no? La otra sería porque en mi trabajo me están solicitando que tenga la preparatoria, que lleve el certificado por una promesa de trabajo, con una mejor oportunidad laboral, etcétera. Son muchísimas cosas, pero entre ellas, reitero, el aprendizaje es uno de los objetivos a esperar del bachillerato, ¿no? Realmente aprender a hacer, porque finalmente el objetivo del bachillerato es esto, lo que les voy a comentar. Es tener una cultura general básica que comprenda todos los aspectos que tienen que ver con la ciencia, las humanidades y la técnica. Si ustedes ven los planes de estudio de preparatoria, contiene toda esa información. La cual es que tú por medio de eso adquieras conocimientos. Esos conocimientos no los dejes a un lado porque solamente quieras el certificado de preparatoria, no, sino que te va a ayudar. Quizá no va a ser fácil trabajar el álgebra, ¿no? Quizá no sea sencillo. Quizá la historia suene un poco aburrida, ¿no? Quizá, ¿para qué quiero saber cuántas capas tiene la Tierra? Pero finalmente, también lo que te va a ayudar a tener es cultura general, que eso es la preparatoria. Ajá. Alimentarte de cultura general,
que finalmente son, claro que te va a dotar de información diversa, te va a ayudar, claro, también a que puedas tener temas de conversación, no, miren, yo aprendí esto, no, yo sé que la Tierra es así, sé que el clima está así porque esto está sucediendo en la Tierra y demás, ¿no? Todo eso. La preparatoria también nos ayuda mucho a generar métodos y técnicas para quien tenga sus planes de entrar a la universidad. Y por qué no, hacer un posgrado. Pero esto te va a ayudar a que tú tengas una manera de desempeñarte de una manera más eficiente, ¿ok? Domines esos temas. ¿Qué más? Desarrollar las habilidades y actitudes esenciales para la realización de una actividad productiva. Finalmente, el bachillerato era esta parte, ¿no? Antes, el nivel de estudio sugerido era secundaria. Posteriormente aumentó a preparatoria, ¿no? Entre más estudios tengas, pues debes de ser el mejor pagado. Pero finalmente con el bachillerato que le enseñaban, que eran técnicos que enseñaban, por ejemplo, dibujo, mecánica, postura, cultura de belleza, etcétera, pues podías entrar a trabajar o generarte un oficio. Ahorita la exigencia es un poquito más, ¿no? Aunque los sueldos no estén tan bien pagados, pues sí es algo que el estudio te va a ayudar a alcanzar un poquito más pues sí, esta parte económica más holgada, ¿no? Esos son los objetivos del bachillerato. Por eso se formó el bachillerato. En México tiene aproximadamente casi finales de 1800. Se fue perfeccionando, ¿no? Primero estudiaban nada más los hombres, nada más, y eran los hombres que se dedicaban a lo que era el clero. Después se abrió, ¿no? Se aperturó a que los demás hombres estudiaran para poder incursionarse en una actividad laboral y posteriormente se incorporaron las mujeres a poder estudiar también. Entonces, tiene una historia en nuestro país muy interesante, lo que sería el bachillerato. Ahí está en internet, ustedes pueden checar cuál sería la historia del bachillerato y yo les sugiero le den una buena revisión. Y bueno, son muchos temas que platicar, ¿no? O que tocar, ¿no? En todo esto de, de lo que es este espacio abierto virtual, ¿no? Pero uno de ellos es, pues también conocerte. Yo se los mencioné al principio de la sesión. El conocerte te va a ayudar bastante. El que tú reflexiones acerca de ti, de tus habilidades y de tus áreas de oportunidad, te van a situar mejor en por qué estás estudiando. Ya eres más consciente de tu entorno, ya eres más, ya tienes los ojos más abiertos de lo que sucede en tu vida. La decisión de la cual tú probablemente estás estudiando es por ti, ¿no? Propiamente de ti, no es impuesta. Entonces te va a ayudar a ampliar esta reflexión y analizarla, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Una de las preguntas que la sección número 4 de la actividad integradora 1 te dice que empieces a responder esas preguntas. Muchos no lo responden, lo dejan en blanco. Hay que leer bien, bien, bien lo que se nos está pidiendo punto por punto. Y te empieza a preguntar, ¿no? ¿Por qué quieres esto? ¿No? ¿Quién eres? Y demás. Y esa es la idea, que tú, cómo te percibes a ti mismo, ¿no? Cómo eso va a influir en ti y cómo también cómo tú percibes, cómo te ven las personas que están a tu alrededor, las personas externas. Y eso hablo de familia, hijos, hermanos, primos, papás, ¿no? Y muchas veces estas percepciones pueden ser un tanto engañosas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros siempre checamos lo negativo en lugar de valorar lo positivo que nosotros tenemos. Por eso las actividades están muy ligadas en poder percibir lo bueno que tenemos. Tenemos muchas cosas buenas y la parte mala también es parte de nosotros. Pero, por ejemplo, checar estas cualidades, ¿no? Estas habilidades que tenemos, el ámbito en el que nos desenvolvemos,
Eso nos va a ayudar a desglosar esta parte de quién soy. Entonces, yo te invito a esta reflexión de quién eres, cómo, cómo tú te percibes y cómo es que también eh, te perciben los demás, ¿no? Eso te va a ayudar mucho a tu actividad. Bien, para poder desarrollar esta actividad, tú tienes que ver la importancia, el recurso, primero, de proyecto de vida y de superación personal, para que vayas entendiendo cómo, cómo ir desarrollando tu proyecto de vida. Es muy serio, de verdad. Yo creo que tu vida es muy seria y entre ellas es tu proyecto de vida, porque estás construyendo tu futuro, no importa la edad que tengas, no importa si eres menor de edad, eres joven, adulto, no importa. Siempre estamos planeando, siempre estamos haciendo cosas. Entonces, lo importante es que cuando establecemos una meta, perdón, cuando se establece una meta, la cumplamos, la alcancemos, pero así mismo aprovechemos los recursos que tenemos para alcanzarla y no nos limitemos a lo que no, o más bien no renunciemos porque creemos que no tenemos los recursos necesarios para alcanzarlo, ¿no? Porque esto es una decisión. Y en esa decisión lo que buscamos, yo creo, es estar bien y no estar mal, claro. No queremos desearnos en mal, sino queremos desearnos vivir y estar tranquilos. Pero para todo eso tenemos que siempre ver y checar los riesgos que puede haber a futuro. Por ejemplo, algunos se respondieron alguna enfermedad. Bueno, en el proyecto iterador ustedes lo van a analizar bien, bien. Por ejemplo, hay preguntas, ¿no? ¿Qué te puede, qué puede, no está planteada como te lo voy a plantear yo, pero por ejemplo, ¿qué podría hacer que dejes ese proyecto, ¿no? Y entonces puede ser una enfermedad, podría ser la parte económica y demás, porque tienes que pensar qué podría suceder, pero para que no renuncies y no lo abandones, sino para simplemente salir adelante, a pesar de ese riesgo que se pudiera presentar en el momento que estás estudiando, ¿correcto? Para eso es. Y esos son los ámbitos. Lean bien los ámbitos. Ahí nada más vienen algunos ámbitos, no vienen todos. Cuando llegan a este proyecto integrador, van a venir todos los ámbitos en los cuales ustedes están eh, incluidos, ¿no? Y viene desde la parte del empleo. Si eres menor de edad, no es necesario que te ponga la limitante de, pues soy menor de edad y no. Sino pienso en la futuro, en qué te gustaría trabajar, ¿no? En qué te gustaría ser tu propio jefe. Ahora está muy de moda ser un influencer, un youtuber, ¿no? Porque eso está generando dinero. Está la parte de la educación, ¿no? Primero lo que sería es terminar la preparatoria, ¿no? En prepa en línea y posteriormente, ¿por qué no? Continuar la educación. La seguridad financiera, mucho de la deserción escolar está ligada a la parte financiera, ¿no? Porque tenemos que trabajar, porque ya no alcanza, porque, etcétera. Entonces, ahorrar, por ejemplo, eres menor de edad y tienes un dinerito, ahórralo, ¿no? Porque quizá con eso te puedes comprar algo, quizá con eso puedes seguir tus estudios y demás. Ahora, ahorita están hablando mucho de ahorrar para la vejez, ¿no? Para el retiro. Entonces, también podría ser una parte de ahí, o quieres ahorrar porque, por ejemplo, si te gusta mucho el anime, los videojuegos, pues ahora y sí, créelo, puedes ir a Japón, ¿no? Y darte una vuelta en los estudios, ¿no? ¿Por qué no? La vida independiente, ¿no? Por ejemplo, pues igual ya estás casado y demás, pero también eso quiere decir que quieres comprar tu propia casa, no lo sé. La familia y relaciones. Como seres sociales, pues estamos incluidos en un círculo. Y entre eso está esta parte, ¿no? La responsabilidad social, que es un elemento importante. Por ejemplo, hay muchas casas de agua. ¿Qué voy a hacer yo para esta parte, no? Por ejemplo, ha llovido, ¿ok? Pongo algo donde yo pueda acumular agua de pluvial. Y esa me sirve para lavar el patio, con esa limpio la suciedad de los perros, ¿no? Con eso puedo regar las plantas, con eso puedo jalarle al baño en lugar de utilizar agua limpia. Esa es responsabilidad social.
barrer mi banqueta, que no se vaya la basura a la coladera y se tape y al otro nos inundamos, ¿no? En tiempo libre y ocio, por ejemplo, yo soy una persona que me gustaría tomar café en la cafetería, ¿no? Entonces a mí para eso me despeja la mente, me relaja, ¿no? Trato de llevar mi vida en pareja y ese momentito que estamos tomando café, ¿no? Es tiempo libre y ocio para mí. O ver una serie, ¿no? En familia y demás. Esos son los ámbitos que ustedes tienen que ir resolviendo en su proyecto de vida. No lo dejen a un lado. Y recalco mucho esta parte. Denle la seriedad que tiene a su proyecto de vida porque eso les va a generar un futuro exitoso, les va a generar tranquilidad y sus decisiones no van a ser viscerales, sino va a ser decisiones bien pensadas y bien llevadas a cabo. ¿De acuerdo? Bien, por último, les puse en los recursos las normas APA, que son normas para poder recalcar la información que nosotros vemos en internet, así muy a grosso modo. Si yo consulto una página y tomo información de esa página, dale la referencia adecuada, que aquí lo dice, son anotaciones que se encuentran dentro de un párrafo, citar, dar crédito a la persona que concibió primero esa idea, y la bibliografía, que son las fuentes que sirven para que yo hiciera mi trabajo. Evitemos el plagio y apegámonos a las normas APA, que finalmente APA son las siglas de una Asociación Americana de Psicología que está en Estados Unidos. Y nosotros como psicólogos somos científicos, entonces nos basamos en la investigación. Por lo tanto, nuestros trabajos tienen que tener esta integridad académica de cuando nosotros hacemos una investigación, darle el crédito a la persona que ya lo hizo para que no esté plagiada la información que estamos extrayendo o que nos estamos apoyando para hacer nuestra actividad. Y lo mismo es aquí. Muchas de las actividades ciertamente sí están en internet. No está malo que yo le dé una chequeada y darme una idea de cómo se hace. Lo incorrecto sería, o lo poco ético de mi parte sería, es copiar y pegar y hacerlo pasar por mi trabajo, ¿vale? Entonces, utilicémosla. Ustedes lo vieron desde propedéutico, pero también lo puse en el foro Aprendiendo. Es un manual que hizo Prepa en línea basado en APA, ¿correcto? Bueno, entonces, eso sería todo. Esta sesión quedó grabada para que puedan ustedes checarlo y nos vemos el día lunes con la semana 2, la unidad 2 de trabajo. Y este video lo van a poder ver más tarde. Cuídense mucho, que tengan mucho éxito en sus actividades. Bonita noche a todos. Bye.